tengo en la línea telefónica y se lo agradezco a Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarte, Pascal. Un placer estar contigo y tu auditorio. Bueno, concluyó a la medianoche del sábado el plazo que se había extendido para que quienes están interesados en ser candidatos independientes a la presidencia manifestaran esa intención, cumplieran con los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral, porque están establecidos en la ley, y fueron al final, tengo entendido, si no es que hay una actualización de los datos, estimado Lorenzo, que son 86 las personas que manifestaron su intención de ser candidatos a la presidencia por la vía independiente en las elecciones de julio entrante. Así es, Pascal, 86 manifestaciones de intención, de los cuales en 40 casos se ha verificado el cumplimiento de los requisitos. El día de ayer se entregaron las constancias a estos 40 aspirantes, que les permitió, o les permite, pues, que desde las 0 horas del día de hoy comiencen el proceso para recabar los apoyos ciudadanos necesarios. Estamos hablando para la presidencia de la República de un número muy considerable, más de 866,000, concretamente 866,593 apoyos ciudadanos. 8 candidatos, aspirantes, no cumplieron los requisitos y por lo tanto no podrán participar en la recolección de firmas, y los 38 restantes, las y los 38 restantes son ciudadanas y ciudadanos a los que les faltaba alguna documentación, aclarar algún dato, y se les dio 48 horas hábiles para que pudieran subsanar, insisto, estos requisitos, caso en el cual en los próximos días se estarán entregando, si los subsanan, las constancias respectivas para que arranquen sus 120 días, que es el plazo que fija la ley para alcanzar, insisto, el número de apoyos requeridos con la dispersión territorial que la propia ley establece. Es decir, no se trata a todos en una sola entidad, sino tienen que tener una dispersión en buena parte, en más de la mitad del país. 17 entidades por lo menos, donde por lo menos obtengan 1% del listado nominal de cada uno de esos estados, ¿no? Exactamente, como bien dices. Bueno, para hacer esta labor de búsqueda de firmas, pues tendrán que basarse en sus propios recursos, los que recaude la asociación civil que tendrán que crear, y entiendo que hay un tope de 33.6 millones de pesos para ese propósito, ¿verdad? Así es, la propia ley establece los topes. En este caso, dado que estamos hablando del proceso de recabar apoyos ciudadanos, no de las campañas propiamente dichas, estamos hablando de que un financiamiento exclusivamente privado, si devienen a la postre candidatos independientes y se vuelven en candidatos independientes, es decir, aparecen en las boletas, entonces sí tendrán participación en la parte que la propia ley marca del financiamiento público. Por el momento se trata solo de recursos privados que serán fiscalizados puntualmente por el propio Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, no pueden recibirse dineros provenientes del Estado, del erario público, en este proceso de recopilación de apoyos ciudadanos, ¿no? ¿El plazo para quienes aspiran a ser senadores y diputados también ya venció? El de diputados sí, desde los finales de la semana pasada, el 10 de octubre concretamente, y estamos hablando que se recibieron 40 solicitudes, de las que fueron no procedentes 185 en prácticamente la mitad de los distritos electorales en los que se divide el país, 148 correspondientes a 28 entidades. Entonces, estos ciudadanos ya están recabando esos apoyos para sus candidaturas. En el caso de las diputaciones tienen 60 días, y venció también, hay que decirlo, ayer en la noche el plazo para que quienes aspiran a llegar al Senado por la vía independiente también presentaran su solicitud. Hasta el último corte que ayer tenía en la tarde, todavía me lo tienen que actualizar, tenemos 38 personas interesadas en convertirse en candidatos a senadores independientes. De acuerdo, y todavía está pendiente de saber cuántos cumplieron con
con los requisitos. Esto ocurrirá en las próximas horas para que arranque en este caso el plazo de 90 días, digamos, que establece la propia ley para el caso del Senado. Entonces, los diputados tienen 60 días y los senadores, ¿cuántos días tienen para...? 90. Y aspirantes a presidencia de la República por la vía independiente, 120. De acuerdo, y las firmas para los diputados entiendo que son 126,000. Sí, alrededor de 100, sí, porque depende del listado nominal aunque depende del listado nominal del distrito en el que participan. Estás hablando de un promedio, digamos, de los que son las firmas, que en realidad creo que son un poco menos, pero depende de cada distrito. No hay una cifra homogénea, digamos. Lo mismo en el caso de los senadores. La ley lo que establece es que se requiere el 2%, sea del listado nominal del distrito electoral en el caso de diputados, sea del estado de que se trate en el caso de senadores. No, yo creo que ahí la regué. Yo creo que 126,000 es el tope de lo que pueden gastar, ¿verdad? Exactamente, eso tiene que ver con el monto, digamos, que pueden erogar en este proceso. Y en el caso del Senado varía también por el tamaño de cada estado. Tengo ahí, si me los puedes confirmar, entre 2.2 millones para el Estado de México. Demasiados detalles, pero bueno, si tú quieres, para precisar, la ley establece que para los diputados, para convertirse en candidatos independientes a diputados, los ciudadanos tienen que recabar el 2% del listado nominal del distrito, y la distribución de esos apoyos tiene que estar en la mitad de las secciones electorales del distrito. Y en el caso de los senadores, tienen que tener el 2% del listado nominal del estado, y estos respaldos tienen que estar distribuidos en la mitad, al menos, de los distritos electorales de cada estado. También aplica esto de la dispersión. Exactamente, la dispersión territorial. Lo que se quiere es que haya un mínimo de representatividad de entrada, con independencia de que, bueno, pues por supuesto serán los votos los que definirán quién gana la presidencia, obviamente la senaduría de que se trate, y la diputación en su caso. Bueno, a ver, este número de registros tan alto para el caso de la presidencia de la República ya ha generado reacciones. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que era una muestra de la desconfianza que existe en los partidos políticos. Me imagino que para el presidente del IFE es difícil opinar al respecto, pero ¿qué sensación te deja este interés tan grande que se dio para la candidatura presidencial por la vía independiente? Oye, yo creo que es algo muy positivo y que se explica, al menos, Pascal, por dos razones. La primera es que estamos frente a un escenario inédito. Nunca antes había habido la posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial por la vía independiente. Es decir, esta es la primera vez que esto ocurre y ha generado una expectativa, como se puede ver, pues muy importante. Y en segundo lugar, el hecho de que la historia reciente, por lo menos de los últimos 3 años, Pascal, evidencia que no solamente es posible conseguir una candidatura independiente, sino que, pues bueno, y ahí están los datos. Tenemos alcaldes de ciudades tan importantes como Morelia o Ciudad Juárez que han llegado, cuyos alcaldes, cuyos presidentes municipales llegaron por la vía independiente. Hay un gobernador que llegó por esa ruta. Tenemos diputados locales y un diputado federal. Es decir, esta es una ruta abierta. No es fácil, no es sencilla, sin lugar a dudas, pero es una ruta franca. Y eso, pues en buena medida explica, esas dos razones explican el interés que se ha generado entre la ciudadanía. Pero además, Pascal, yo te lo diría así, de lo que estamos es frente a el ejercicio de un derecho de las y los ciudadanos que el Instituto Nacional Electoral está garantizando puntualmente. No estamos hablando de concesiones gratuitas, vuelvo al punto, son derechos, son los ciudadanos los que van a definir con su respaldo al final quiénes son los que merecen estar en la boleta y quiénes no. Es decir, estamos haciendo un proceso que es muy evidente de ciudadanización de la política, en donde el Instituto Nacional Electoral pues, tiene el rol de aplicar lo que establece la ley, pero sobre todo de garantizar el ejercicio de los derechos. Entonces yo creo que es algo sin duda aventuroso y que se irá decantando. Hay quien decía, ¿cómo va a ser posible que tengamos boletas electorales tan grandes? Mira, estarán en la boleta aquellos candidatos de partido y por la vía independiente que así lo decían los ciudadanos, y eso creo que es el mejor ejemplo, pues digámoslo así, de que estamos en un sistema político dinámico, incluyente y vivo, ¿no? Ahora, por último, creo que
por supuesto que todos tendrán la oportunidad y dependerá de cómo se movilicen sus equipos para recabar las firmas necesarias, pero creo que también es justo decir, Lorenzo, que pues el umbral es complicado de alcanzar. Se necesitan 7.222 firmas al día, y además con la dispersión geográfica de la que ya hablamos, digamos que no es sencillo. No, sin lugar a dudas, ¿no? Pero por eso mismo, a ver, creo que al final lo que quienes lleguen a la boleta como candidatos independientes, pues implica no solamente el ejercicio de un derecho, sino también la capacidad de concitar respaldos, primero de un equipo de apoyo, que es el que tiene que recabar pues esos respaldos ciudadanos, segundo, de una capacidad organizativa mínima, tercero, pues de un programa político que si bien todavía no se define ni se registra ante la autoridad electoral, pues imagino que es lo que está detrás pues de que estos activistas de los distintos candidatos pues pidan el respaldo de las y los ciudadanos. Y eso es muy bueno, porque lo que a mí me importa enfatizar es que estamos, uno, frente a un sistema en donde los derechos, si bien no se han regalado y son producto de una conquista, pues están garantizados. Creo que habrá ocasión para discutir si hoy los requisitos que establece la ley son muy altos y habrá que ponderarlos, pero en todo caso, insisto, en donde ha habido candidaturas independientes, pues hemos tenido también triunfos. Entonces creo que esta figura pues es una figura abierta, franca, ¿no? Y los resultados de la misma y los eventuales éxitos electorales pues dependerán no solamente de quién es candidato por esta vía, sino también del programa político y la capacidad de convencimiento que tiene entre los ciudadanos. Vuelvo al punto, Pascal, los propios ciudadanos los que definen pues no solamente cómo es el sistema de partidos, no solamente quién accede al poder político, sino también cómo se distribuye esto. Y creo que es importante señalar, Pascal, el próximo año vamos a tener la elección más grande de la historia. 3.406 cargos de elección popular se resolverán el día 1 de julio. Y esto habla de que quien gane seguramente no ganará todo, y quien pierda no ganará todo. Y por cierto, no lo hará de una vez y para siempre, sino más bien lo que presenciaremos es una redistribución en manos de los ciudadanos del poder político. Y el INE pues tiene el rol de garantizar que eso así ocurra. Insisto, son derechos políticos al final del día. Lorenzo, te agradezco como siempre tu buena disposición de platicar con nosotros. Ni me digas, Pascal, yo te agradezco como siempre el espacio y el interés en estos temas que son temas de todos. Gracias, Pascal. Muchas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta. Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, ya vuelvo.